eso, pues, a final de cuentas, el CAM funciona como una escuela, pero sí atiende las características específicas de una diversidad de condiciones donde pues se tiene que dar respuesta, ¿no?, a esas necesidades también específicas de los alumnos. Entonces, estos elementos, bueno, pues nos pueden ir dando una idea de cómo se puede hacer, pero el trabajo de la USAER, la UDEI, la UDI, pues también implica otra serie de cosas que tiene que integrar, ¿no? Y eso pues sería este otro momento para que los maestros, ¿no?, David, Polonio y el doctor Yadiar, pues nos puedan configurar un poco esa tarea del maestro de apoyo, del docente de apoyo, el docente especialista, aquí, porque también debe de haber un tipo de liderazgo que también debe de poder ejercer el maestro dentro de las escuelas en las que está brindando ese servicio. Entonces, pues, maestro David, ¿cuál sería el papel del docente de apoyo dentro de las escuelas en este periodo de capacitación? Bueno, habría primero que decir que no solo hablemos de los maestros de apoyo, porque también están los maestros de comunicación, están los psicólogos, están los trabajadores sociales, dentro de la estructura de las USAER, y evidentemente, incluso está el director de la USAER, que ahí me incluyo yo, ¿no? Hay una gran complejidad en relación a esto que viene, porque al fin de cuentas este taller es un advenimiento, a esta, como bien lo dice Yadier, esta utopía plasmada en un documento que podría no llegar, también hay que ser un poco realistas. Algunas prácticas podrían no cambiar. El modelo educativo invita a una transformación, a una nueva posibilidad de construir, pero eso no deriva en que eso ocurra, porque hemos vivido procesos previos con otros planes de estudio que tenían una encomienda. Algunos caminaban hacia esta posibilidad de una autonomía curricular, que la gente se hizo. Mi último referente son estas asignaturas de autonomías curriculares que fueron un desastre en las escuelas, y digamos esta cuestión de que ha ido caminando hacia cómo ir dándole la libertad al maestro para construir. Los ensayos no han sido muy prometedores, que digamos. Muchas veces la ley ha sido clara, creo que es lo más claro que tenemos cuando hablamos de inclusión, porque nos dice qué es lo que se debe hacer. Yo creo que nadie tiene un problema en el qué. Nuestra gran dificultad está siendo el cómo. En nuestra interpretación propiamente dicha de esta normatividad, y habría que tener cuidado si nosotros queremos vender una inclusión desde una visión jurídico-ética, porque evidentemente eso no moviliza el corazón y la razón, moviliza la ley, pero no moviliza ni transforma la manera en la cual yo percibo el sujeto. Hemos caminado en este transitar de muchos años hacia una visión jurídica de la inclusión, y yo creo que el maestro especial en su mayoría recita, y el maestro regular también conoce las cuestiones de normatividad, tal vez no tan precisa como la debería conocer el maestro especial, pero él sabe qué es discriminar y que sabe que no le puede negar el acceso educativo a algún alumno. El problema es que hay muchas prácticas que lo hacen de otra manera. Hay formas en las cuales yo permito que se dé una posibilidad de libertad en la cual está la limitación. Es decir, yo te doy acceso, te doy ingreso a la escuela, pero no te doy oportunidades. Evidentemente, la gran invitación del nuevo modelo educativo es este nuevo plan de estudio, de construcción, porque también tendríamos que ser claros, no está finalizado, no hay claridad en ciertos procesos, hay muchas dudas, evidentemente, entre lo que está
Los procesos así son. Los cambios llegan a pesar de que la gente pueda decir que no está preparada o no está lista. Y el cambio está. Ahora, la gran pregunta es cómo se vivirá ese cambio. Estamos nosotros planteando que han habido discusiones nacionales para generar unas nuevas orientaciones de los servicios de educación especial previas a esta presentación del modelo educativo, las cuales si se publican y el modelo educativo desdice lo que esas orientaciones están tratando de hacer, estaríamos planteando nuevamente un retroceso y estaríamos desvinculados nuevamente de la propuesta. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Por ejemplo, ha habido un enamoramiento, yo diría un tanto peligroso, con la normatividad. Hoy entendemos que la normatividad debería ser, pero no lo es, lo que ocurre en el quehacer educativo. Y evidentemente cuando tú planteas una estrategia educativa basada de lo que debe ser, que constantemente está en replanteamiento, porque la ley tampoco es estática, sino está en constante discusión, los procedimientos puede que no den respuesta. Y evidentemente esta mirada que nosotros tendríamos que empezar a pensar como servicios de educación especiales, como esto debe dar la posibilidad a un sujeto que no tiene posibilidades en este momento. Porque el gran desafío es cómo este modelo educativo debe brindar la oportunidad que ese alumno que necesita y que tiene derecho a decir qué es lo que quiere, porque esto es también una situación interesante. No es solo decir el chico va a aprender esto, no, también en este cambio normativo, en este cambio de ley, por eso les digo, los que están claros en este sentido del modelo. El modelo quiere que sea democrático, el modelo quiere que sea inclusivo, el modelo quiere que se rescate la voz del alumno, el modelo quiere que el maestro construya de manera corresponsal lo que se debe aprender longitudinalmente y de manera de los cortes transversales, pero el cómo es lo que estamos en construcción. Y hoy yo me pongo a pensar qué puede hacer el maestro de especial, qué puede hacer el maestro de apoyo, qué puede hacer el maestro de comunicación, qué puede hacer el trabajador social. Pienso que ahí tenemos una gran invitación para replantear nuestra función. Más que pensar qué es lo que tenemos que hacer con lo que estamos haciendo ahora, es preguntarnos cómo se debería transformar nuestra función y caminar en este terreno, porque evidentemente la inclusión no es una meta, es un proceso que cada escuela lo vive de manera diferente. Probablemente bajo la mirada, y tal vez aquí yo desdiga un poco el índice que ha hablado de qué escuela es incluyente y cuál no lo es, yo diría que tal vez pues ninguna podría ser incluyente bajo los criterios, o tal vez todas lo son, pero cada una debería estar caminando desde su propia lectura y su propia interpretación jurídica, el cómo puede ser incluyente. Y evidentemente esto nos da diversidad. Y entonces no tenemos que hablar de la inclusión desde una sola mirada, sino hablar de las diferentes perspectivas de hablar de inclusión, o de las diferentes perspectivas de ser incluyente. Y entonces, cuando hablamos de contextualizar en el modelo educativo, nos está dando esta entrada de hablar de qué manera las escuelas van a ser incluyentes para tratar de dar respuesta dentro de sus contextos y sus posibilidades a esta diversidad. Pero yo haría la invitación que no se olvide la tecnología, que no se olvide la matemática, porque evidentemente no podemos olvidar la ciencia dentro del aprendizaje. Es fundamental que la ciencia esté, que es una de las grandes interrogantes que se tiene en la forma de diseñar
porque evidentemente al ser un programa que responde a la creatividad docente, corremos el riesgo que algunos contenidos que no se halle la manera de ser creativo puedan ser obviados. Y eso es un riesgo, que ahí entrará la labor del directivo. Ver de qué manera dentro del diseño todo esté inmerso. Porque no podemos en ese sentido decir, es que toda la pugna es solo del maestro. No, también tendremos que refundar la visión de qué es ser director en una USAER, qué es ser supervisor, qué es ser director de nivel. Porque no es solo firmar documentos, órdenes de adscripción, sino plantearnos de qué manera el departamento apoyará en la construcción de procesos y líneas de capacitación para el docente. Porque evidentemente el docente es el receptor directo de toda esta pugna, pero el sistema tiene que dar respuesta también. Y tendrá que aprender a leer las necesidades de todas las escuelas para poder plantear algo que dé respuesta a toda esta diversidad.